Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días y muy buenas tardes, amados amigos, estimados amigos y hermanos de esta red social, a todos nuestros amados hermanos en Cristo, ¿verdad? Y a todos nuestros amigos, amados amigos que nos vean, nos estén viendo, nos estarán viendo más adelante. Muy bienvenidos a la enseñanza bíblica de este día nuevamente, ¿verdad? Este día, bueno, pues tuvimos que empezar por razones, por fuerza, causa de fuerza mayor, tuvimos que empezar un poquito más tarde, pero bueno, ya estamos aquí. Muy bienvenidos. En este día vamos a estar hablando acerca de una enseñanza que le hemos puesto por título: La fe es puesta a prueba. Hoy vamos a estar hablando acerca de la fe, ¿verdad? De la verdadera fe, lo que es la fe verdaderamente, no como la gente a veces concibe la fe en el mundo. En el mundo se concibe la fe como aquella parte, ¿verdad? Aquella parte espiritual en la vida del ser humano que tiene que ver con confiar en algo, ¿verdad? De tener esperanza y confianza en algo que te va a dar un beneficio, que te va a producir una bendición a tu vida, ¿verdad? Pero en este día me voy a adelantar un poquito a lo que más adelante voy a comentar. La verdadera fe, la fe de Dios, la fe bíblica, es algo que se compone tanto de una confianza profunda como de una fidelidad y lealtad firme y permanente, ¿verdad? Y en este día vamos a estar hablando precisamente acerca de la fe en Dios, la fe en Cristo Jesús, y que esta tiene que ser puesta a prueba por Dios. Porque la verdad de las cosas es que Dios tiene que probar nuestra fe. Por eso el título, vuelvo a repetir, es La fe es puesta a prueba. Y bueno, bienvenidos a todos aquellos que se integren y se estarán integrando más adelante. Dios me los bendiga mucho y como siempre esperamos, de todo nuestro corazón esperamos que esta enseñanza bíblica, ¿verdad?, les sea de bastante bendición y edificación para sus vidas, para sus corazones, sus almas, ¿verdad? Y que el Señor use este tipo de enseñanzas para edificarnos a todos nosotros. Quisiera ir la primera cita bíblica de este día que vamos a usar como base para esta enseñanza, que se encuentra en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 22, el capítulo 22 en el versículo 31 al 34. Y le voy a contar un poquito acerca del contexto de esta historia. En esta historia o en este contexto podemos ver al Señor Jesucristo que está en la última cena con sus discípulos, está participando de la cena de la Pascua, ¿verdad? Y se acordará usted que el Señor está con ellos y comparte el pan y el vino con ellos y le dice: esta será la última Pascua, ¿verdad?, que voy a estar con ustedes hasta que esta Pascua tenga su pleno cumplimiento en el reino de los cielos en el futuro, ¿verdad? Y entonces está ahí compartiendo con ellos la celebración de la Pascua. La Pascua era una celebración o es una celebración judía que había sido establecida por Dios allá en el libro de Éxodo, ¿verdad? El Señor les ordenó el día 15 del mes primero del año, ¿verdad? Del año judío. No empieza como nuestro año, ¿verdad? El año del calendario gregoriano, sino que empieza por ahí del mes de marzo, abril o marzo aproximadamente, el día 15 del mes de Nisan. Y ese día estableció el Señor que sería una celebración especial que deberían de llevar a cabo, conmemorar de año en año, de tiempo en tiempo, de generación en generación, que ese día el Señor, que Dios los había sacado de Egipto, de la esclavitud en la cual estuvieron por 430 años en Egipto, ¿verdad? Y el Señor, precisamente siguiendo esa tradición que cada año se celebraba en Israel hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Estaba la celebración de la Pascua. La Pascua era una celebración que se daba aproximadamente unos tres días antes de el sacrificio del Cordero Pascual. Se daba unos 3 días antes, ¿verdad? Ocurrió aproximadamente la celebración de la Pascua, perdón, era un día antes, ¿verdad? Y al otro día el Señor Jesucristo fue sacrificado, que era el día precisamente que se sacrificaba el Cordero Pascual. Todo esto de la celebración de la Pascua, todo tiene un significado profético, pero no me voy a meter en más profundidades, sino vamos a esta historia. Y le decía yo que estaba el Señor aquí con sus discípulos, y el Señor empieza en este punto, ¿verdad? En el versículo 31 empieza a decirles algo. Le dice: Simón, Simón, le dice refiriéndose a Pedro, ¿verdad? Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Ahorita voy a hablar un poquito acerca de qué es el zarandeo. Dice: pero yo he orado por ti para que no falle tu fe, y cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver, dice que cuando
tú pases por esta prueba de fe, ¿verdad? Y que te hayas vuelto a mí. Esto habla acerca de que le estaba profetizando que él iba a pasar por un bache espiritual en su fe, ¿verdad? En su fidelidad, en su confianza y fidelidad en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero el Señor había orado por él, había intercedido para que él se volviera otra vez nuevamente al camino, se reintegrara y una vez que se reintegrara siguiera con sus funciones y el propósito que el Señor le había encomendado. Versículo 3 dice, Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. ¿Verdad? ¿Cuántas veces hacemos promesas de ese tipo? ¿Verdad? Le decimos al Señor, Señor, no así me lleves al desierto más feo, ¿verdad? Al desierto más reseco en mi vida. Yo siempre voy a estar contigo. Señor, así pase lo que pase, ¿verdad? La prueba, la tribulación, la dificultad, la angustia. Señor, yo voy a estar contigo, nunca me voy a separar de ti. Versículo 34, Pedro le dice al Señor, dice, Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces me negarás que me conoces. Y esto era algo terrible, ¿verdad? Que un discípulo, y en este caso un discípulo de un maestro espiritual lo negara, pues era sinónimo, ¿verdad? Sinónimo de traición, sinónimo de no solamente rebelión, sino de alta traición, y en este caso era traicionar precisamente al Mesías, traicionar al Hijo de Dios, lo cual era considerado algo muy grave, ¿verdad? Y bueno, quisiera a manera de reflexión, ¿verdad? Quisiera comentar que los discípulos habían caminado con el Señor, con nuestro Señor Jesucristo, por aproximadamente 3 años y medio, 3 años, 3 años y medio. Y en ese tiempo, obviamente, habían vivido muchas cosas con Él, habían sufrido muchas cosas, ¿verdad? Pero también habían experimentado y habían visto grandes señales, grandes milagros, prodigios. Ellos ya para ese entonces ya eran misioneros, ya los había enviado a predicar el evangelio, ya habían sido enviados por el Señor, como vimos en la reflexión bíblica, ¿verdad? Ya les había dado autoridad delegada, empoderada, ¿verdad? Para sanar enfermos, resucitar muertos, liberar a los endemoniados y muchas cosas, ¿no? Y yo me imagino que por eso ellos tenían una visión, tenían una idea, ¿verdad? De cuán profunda era su fe con Dios, su fe en Cristo, en este caso, su fe en el Señor. ¿Sí? Y dicho sea de paso, la fe bíblica, ¿verdad? No es como el mundo la concibe siempre, y lo vuelvo a repetir, hace rato lo dije, pero el mundo concibe la fe simplemente como aquel estado de una profunda esperanza y confianza en algo, ¿verdad? En el mundo la gente tiene fe en muchas cosas, ¿sí? Y espera y confía en muchas cosas que le traigan un resultado benéfico, que le traigan una bendición a sus vidas, ¿verdad? Pero la fe bíblica no solamente se compone de una fe profunda, sino también de una firme y sólida fidelidad y de lealtad hacia Dios, y en este caso hacia el Mesías, hacia Cristo Jesús, ¿verdad? Esa es la fe bíblica, que se compone de fe, pero también de fidelidad y lealtad firme y constante. Y por lo que podemos ver, ¿verdad? Ellos, bueno, tenían ya una ideología, me imagino, que de su fe, ¿verdad? De su cercanía con el Señor, con el Mesías, con el Padre, ¿verdad? Y ellos se imaginaban, me imagino, ¿verdad? Ahora sí que vale la redundancia, yo pienso que ellos se imaginaban que ellos tenían una fe muy profunda, muy fuerte, una fidelidad, una lealtad hacia el Mesías, hacia su maestro, muy intensa, ¿verdad? Pero eso tenía que ser puesto a prueba. Dios lo iba a permitir porque la palabra de Dios dice que el diablo le pidió a Dios zarandearlos, darles una zarandeadita, ¿verdad? Y Dios lo permitió con el propósito de poner a prueba su fe de ellos, su fidelidad y su confianza, su fidelidad, obediencia, lealtad y confianza en Cristo Jesús, en el Mesías, ¿verdad? Porque ellos estaban en un estado, ¿verdad? En el cual había mucho furor, ¿verdad? Mucha efusividad, ¿verdad? Mucho ímpetu, mucha pasión, ¿verdad? Estaban como aquellos cuando, no sé si usted sea pastor, sea líder, sea maestro, sea evangelista, no sé, y en algún momento dado de su vida Dios le dio un llamado para un ministerio, para la obra, ¿verdad? Y cuántos se acuerdan de eso después del llamado, estás eufórico, estás apasionado, dices, sí, Señor, yo voy a ir a las naciones, a donde tú me mandes, y yo voy a estar contigo, y pase lo que pase, ¿verdad? Pero mi papá tenía un dicho popular que aquí en México tenemos, que es que de lengua me como un plato, ¿verdad? Y del dicho al hecho, ese es otro dicho, ¿verdad? Del dicho al hecho hay un gran trecho.
Entonces el Señor Jesús le dice, ah, ok, está bien, pero el diablo le ha pedido zarandearlos y Dios va a permitir que Satanás le dé una zarandeadita, ¿verdad? Y ese tenía precisamente el propósito de probar su fe, ¿verdad? Para que ellos se dieran cuenta qué tan profunda era su fidelidad. ¿Y por qué decimos esto? ¿Verdad? Que ellos tenían una perspectiva, una percepción de su fe en Jesús, de su fe en Dios, en Cristo, en el Mesías, que, bueno, ya más adelante lo vamos a estar viendo, pero que no era la realidad, ¿verdad? ¿Y por qué decimos esto de que ellos debían tener una percepción que no era muy de acorde a la realidad por la respuesta de ellos, ¿verdad? Las respuestas de Pedro y de los demás, y esto lo podemos ver ahí en Marcos capítulo 19, versículo 29 al 31, donde dice Pedro le dijo, ¿verdad? Están en la misma escena de la última cena, donde el Señor les está diciendo muchas cosas y dando muchas instrucciones, pero también les muestra que él tiene que ir al sufrimiento, tenía que ser apresado, tenía que ser torturado, tenía que ser vituperado, ¿verdad? Y aparte de eso tenía que ser asesinado en la cruz del Calvario. Y Pedro le contesta y le dice, aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré, Señor. Jesús respondió, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. No, exclamó Pedro enfáticamente, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás juraron lo mismo. O sea, los demás dijeron, no, 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 Señor, no, no, no digas tal cosa. No pase por tu mente y tu corazón tal cosa. Pase lo que pase, nos vamos a morir contigo. Entonces, por eso el Señor Jesucristo les advierte que su fe sería puesta y que Dios le permitiría al diablo que les diera una buena zarandeada a su fe para ver de qué estaba hecha su fe, ¿verdad? Para ver si verdaderamente su fe estaba tan firme como ellos decían, ¿verdad? Porque el propósito de ese zarandeo, es un zarandeo espiritual para ellos, ¿verdad? Era primero que nada probar su fidelidad, ¿verdad? También ese otro propósito era que ellos se dieran cuenta de cuál era el verdadero espiritual, su verdadero estado espiritual, su verdadera esencia espiritual. Porque escuche, una cosa es que uno tenga la oportunidad de parte de Dios de ser muy activo en la obra, en el ministerio, de aprenderse muchos textos bíblicos, recitarlos, predicar, evangelizar, etcétera, etcétera, orar mucho, ayunar mucho, leer mucho la Biblia, ¿verdad? Pero eso no es un sinónimo de del verdadero estado espiritual de la gente. El verdadero estado espiritual de la gente se prueba precisamente en las pruebas, en los zarandeos, en las tribulaciones. Ahí es donde sale a relucir de que estamos hechos verdaderamente, ¿verdad? Y también otro propósito de este zarandeo que Dios iba a permitir en sus vidas era ayudarlos a crecer y a volverse más fuertes espiritualmente y más puros de corazón, ¿verdad? Entonces, bueno, primero que nada quisiera ver qué es el zarandeo. El Señor Jesucristo cuando les dice esto, acuérdense que ellos, mire, la Biblia se enseña cuando vas al instituto te enseñan y en la hermenéutica enseña que es parte de las disciplinas que se usan para la interpretación correcta de los textos bíblicos. Una de las reglas de interpretación bíblica es que precisamente tienes que tomar en cuenta el contexto cultural y el contexto histórico y algunas otras cosas, pero para este caso, para poder entender este pasaje, tenemos que entender el contexto cultural e histórico. En ese momento, ¿verdad? Y cuando les habla acerca de que el diablo está pidiendo zarandearlos, les está hablando acerca del proceso de limpieza, una parte del proceso de limpieza de los granos como el trigo, la cebada y algunos otros granos, ¿verdad? Que tenían que llevar para ser limpiados y pudieran estar en óptimas condiciones para ser comercializados o bien para ser molidos y posteriormente hacer pan con la harina, ¿verdad? Para hacerlos harina. Y precisamente el zarandeo del trigo era parte de ese proceso, ¿verdad? Porque el trigo, la cebada y otras plantas, otros granos, primero tenía que ser trillado, ¿verdad? Se le pasaba un trillo encima donde se le caía la cascarilla. También se le conoce como tribulación, ¿verdad? Se le pasaba un tribulador o se tribulaba, posteriormente se zarandeaba, ¿verdad? Que es un cernido, y posteriormente se aventaba así al aire esperando que el aire que corría en las ceras o en los campos donde se trillaba, donde se limpiaba el trigo,
el aire se llevara la pajilla y el tamo, o sea, el polvillo y otras cosas, ¿verdad? Entonces, obviamente ahora el Señor les está diciendo, hablando acerca de este proceso, ¿no? Que el zarandeo era parte de ese proceso, precisamente, ¿no? El proceso de limpieza, en el cual se le quitaba la impureza, las impurezas, o sea, la pajilla, las piedras, la cizaña y otras hierbas que no eran conveniente, ¿verdad? Que estuvieran mezcladas con el trigo para que quedara un trigo limpio, un trigo puro. Y el Señor les empieza a hablar acerca de esto, ¿verdad? Y mostrarles que así como el trigo era necesario cernirlo, zarandearlo antes de que el grano fuera molido, ¿verdad? Era necesario que ellos pasaran por ese proceso, ¿verdad? Ese proceso. El último proceso era el aventado, ¿verdad? Que se aventaba hacia arriba para que se llevara toda la última impureza que le podía quedar al grano y ya quedara limpiecito para ser empaquetado, ser embolsado o ser encostalado, ¿verdad? Y posteriormente poderlo moler. O bien de ahí del zarandeo y del aventado pasara directamente al molino, ¿verdad? Y les está hablando acerca de ese proceso de purificación. El zarandeo en realidad es un proceso de purificación, es parte del proceso de purificación. En este caso era un zarandeo, iba a ser un zarandeo espiritual para ellos, ¿verdad? Ahora bien, en la vida de Pedro y los discípulos, igualmente su fe tenía que ser purificada, tenía que ser puesta a prueba, y para esto iba a ser el zarandeo que Dios le iba a permitir al diablo que les diera, ¿verdad? Que les diera una buena zarandeadita, ¿verdad? Una situación que vamos a ver cuando ocurrió eso, cuando ocurrió ese zarandeo, precisamente cuando nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, casi al final de los evangelios, ¿verdad? De todos los evangelios, que fue arrestado en el huerto de Getsemaní. Acuérdense que estaban en la última cena, estaban celebrando la Pascua, ¿verdad? Ya el Señor les había revelado parte de las cosas que iban a ocurrir en el futuro, les había comisionado algunas cosas, pero también les revela que iban a ser zarandeados y ellos le juran y le perjuran que no lo iban a abandonar, así lo llevaban a la muerte junto con él. Entonces dice la Biblia que salen de ahí, donde estaban en ese lugar, donde estaban celebrando la última cena, como se le conoce, ¿verdad? Llegan al huerto de Getsemaní, empieza el Señor a orar, ¿verdad? Y ellos, dice algunos evangelios, que ellos se dormían, ¿verdad? Pasaba media hora y se volvían a dormir, y pasaba una hora y se volvían a dormir, y hasta que en ese momento llega una turba, ¿verdad? Llega una turba, y cuando llega la turba y lo van a arrestar, ¿verdad? Dice Mateo 26, versículo 56, dice, pero todo esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las Escrituras. En ese momento todos los discípulos lo abandonaron y vieron. Cuando llegaron los fariseos con los guardias del templo y una muchedumbre que dice que iba acompañada de palos, ¿verdad? Y ahí para amarrarlo, por si se ponían al brinco los otros discípulos llevaban palos y me imagino que piedras y otro tipo de armas, ¿verdad? Iban preparados, ¿verdad? Como esos grupos de choque, aquí en México hay algunos grupos de choque que se conocen como los porros, ¿verdad? Los grupos de choque que a veces usan los sindicatos, ¿verdad? Para hacer que los disidentes sindicales se aplaquen, ¿verdad? Para corretearlos, pero bueno, algo así, ¿verdad? Y dice que llega esa turba, ¿verdad? Enfurecida, furiosa. Estaba solamente el Señor con sus 12 discípulos. Y dice la palabra que en ese momento, ¿verdad? Cuando vieron que las cosas se pusieron feas y cuando se sintieron amenazados de muerte, porque ellos decían, ya estamos perdidos, dice que todos salieron huyendo. Todos salieron huyendo y lo abandonaron, lo dejaron solo. Y aquí podemos ver cómo los valientes discípulos que unas horas atrás le habían jurado y perjurado que iban a estar firmes con él hasta la muerte, en ese momento, ¿verdad? En ese momento salen huyendo para ponerse a salvo y abandonan a su Señor y su Maestro. Y a través de esta situación, escuché, lo más importante de todo esto, para ellos en este caso, era que ahí se demostró lo que verdaderamente había en su corazón y no en sus palabras. Porque una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que verdaderamente, en los hechos, o sea, lo que verdaderamente hay en nuestra vida espiritual. ¿De qué estamos hechos verdaderamente? ¿Qué es lo que espiritualmente verdaderamente somos? Porque una cosa es decir, yo soy muy santo, yo soy muy puro, yo soy muy justo, yo soy muy fiel y obediente con Dios, con el Señor, ¿verdad? Y otra cosa es la realidad, ¿verdad? Y eso solamente se demuestra a través de las pruebas del zarandeo espiritual
que viene a nuestras vidas. Y como mire, como decía yo hace rato, y muchas veces mucha gente le hacemos muchas promesas al calor de la pasión, ¿verdad? Vas al culto, vas al servicio, y perdón, al final quizás al final o a la mitad, ¿verdad? De la prédica, de la enseñanza, el pastor hace un llamado a comprometerte más con el Señor, ¿verdad? A buscarlo más, a disponerte a servirle cada vez más, ¿verdad? A ser más fiel. Y usted sabe, ¿verdad? Estamos ahí en el culto, en ese ambiente controlado, bonito, donde está una música de fondo, ¿verdad? Donde el pastor, el predicador, con palabras muy suaves, ¿verdad? Y casi casi se escucha hasta un silbo delicado y apacible, como le pasó a Elías, ¿verdad? Cuando fue a encontrarse con el Señor en el monte. Estás muy contento ahí, muy feliz, y sí, Señor, yo te voy a servir, yo te voy a adorar, yo no me voy a apartar de ti jamás y nunca, yo voy a ser fiel y obediente. Usted sabe de lo que le digo, ¿eh? Y entonces le hacemos muchas promesas al Señor, ¿verdad? Y le decimos, pase lo que pase, voy a mantenerme fiel y obediente a ti, ¿verdad? Pero solamente hasta que llega la prueba, hasta que llega el calor de la prueba, hasta que llega el zarandeo, ¿verdad? Que Dios permite, que ahora sabemos que Dios se lo permite al enemigo para que te dé tu zarandeada, ¿verdad? Te dé ahí tu estate quieto, como se dice, para ver si verdaderamente la fe que profesamos es verdaderamente íntegra, es verdadera, es real, ¿no? Y a través de los zarandeos espirituales que vienen a la vida de los creyentes, salen a relucir muchas cosas. Por ejemplo, muchas veces sale a relucir la falta de contentamiento o la falta de humildad que a veces hay en el corazón. Alguien te ofende, alguien te insulta, alguien te maltrata, alguien te menosprecia, ¿verdad? A lo mejor tú eres el ujier número uno de la iglesia, o eres el líder de la alabanza, ¿verdad? O eres el hermano que tiene más años en el templo, ¿verdad? En la iglesia, a lo mejor eres miembro fundador de la iglesia y alguien te menosprecia, te falta el respeto, entonces ahí en un zarandeo de esto puede salir a relucir la falta de humildad, o bien la humildad, ¿verdad? También en los zarandeos sale a relucir la mansedumbre, si eres manso de corazón y humilde o no eres manso y humilde, ¿verdad? Porque la falta de mansedumbre te puede llenar de odio y de violencia en el alma, en el corazón. También sale a relucir qué tan profunda es nuestra comunión con Dios, ¿verdad? Qué tanto confiamos en Dios, qué tanto esperamos, qué tanto somos fieles, ¿verdad? Qué tan profunda es nuestra comunión íntima con el Señor, ¿verdad? Nuestra fe y esperanza de Él y fidelidad obediente. También en una situación de una tribulación, ahorita vamos a estar viendo algunas tribulaciones que Dios usa y permite, también puede salir a relucir qué tanto amor hay, ¿verdad? Pues si hay mucho amor, ¿verdad? Cuando alguien te ofende, te lastima, te hace algo, ¿verdad? Te exaspera, o también la falta de amor, pero déjeme decirle que la falta de amor seca el alma y la llena de amargura. Cuando no hay suficiente amor de Dios en nuestro corazón, el alma se seca, se reseca y también se puede llenar de amargura. Y en medio de una tribulación también puede salir la falta de pureza, ¿verdad? Una tribulación tiene que ver, también puede estar relacionada con una tentación, ¿verdad? Alguna tentación, o precisamente con qué tanta fidelidad tienes, ¿verdad? Que son impurezas precisamente, qué tan pura es tu alma, tu corazón, ¿verdad? Qué tan firme eres en lo que prometes y dices, ¿verdad? Porque la falta de firmeza en tus palabras, eso es una impureza, y hay muchas clases de impureza. También en una tribulación puede salir, ¿verdad? En la tribulación espiritual que el Señor permite en nuestras vidas puede salir la justicia y fidelidad, ¿verdad? Si somos verdaderamente justos y fieles, o somos injustos e infieles, ¿verdad? Pero definitivamente la falta de justicia, la falta de fidelidad nos va a hacer tropezar, ¿verdad? También puede salir la falta de perdón, ¿verdad? El perdón, qué tan perdonadores somos, qué tan amorosos y perdonadores, o qué tanta falta de amor y perdón tenemos en nuestro corazón. Y la falta de perdón definitivamente es algo que nos va a amargar y nos va a alejar de la vida eterna, de la vida en Cristo, porque la palabra de Dios dice que aquel que odia a su hermano, y no solamente a su hermano, sino a cualquier persona, a su prójimo, dice que aquel que odia a su hermano es como un asesino, y en un asesino no hay vida eterna, ¿verdad? En alguien que odia, en su vida espiritual tiene mucho odio, bueno, su vida espiritual
pero tiene mucho odio, resentimiento, falta de perdón, ¿verdad? Entonces, definitivamente ahí se está manifestando que no hay vida eterna, porque la vida eterna la vida eterna en cuanto a calidad de vida tiene que ver con la vida espiritual que Dios vive, ¿verdad? Una vida llena de pureza, santidad, justicia, compasión, misericordia, amor. Eso es la vida eterna, es la vida eterno, procede del griego aionios, que principalmente significa perfecto, inmutable, ¿verdad? Algo que no cambia, que no varía, que no tiene un límite, no tiene un fin, ¿verdad? O sea, una vida perfecta espiritualmente. Y bueno, los zarandeos, se escuche, afortunada y desafortunadamente pueden producir dos cosas principalmente. Un zarandeo espiritual en la vida de una persona. Por un lado, primero que nada, lo que va a hacer el zarandeo espiritual, va a hacer que la persona pueda ver qué es lo que verdaderamente hay en en su corazón, en su alma, en su espíritu, en su ser interior, qué es lo que verdaderamente de aquello que verdaderamente espiritualmente, ¿verdad? Está lleno, ¿sí? Le va a hacer ver, ¿verdad? Y una vez que la persona ve si está mal, pues a través de eso lo va a ayudar a arrepentirse, a apartarse, ¿verdad? De esa impureza espiritual en su vida, de volverse al Señor con mayor fuerza, con mayor ímpetu, con mayor claridad en sus pensamientos y con más pureza al apartarse de la maldad, porque cuando el zarandeo te lleva a ver qué hay y si hay algo malo, ¿verdad? Entonces te arrepientes, te compunges en tu corazón, te apartas de eso, te purificas, ¿verdad? Y te compenetras más con Dios, ¿verdad? Pero también en los zarandeos, desafortunadamente, puede causar que la persona se aparte del Señor, se aparte de Dios, sea por un largo tiempo o definitivamente, ¿verdad? Como en el caso de Judas, ¿verdad? Judas vino un zarandeo, aparte de ese zarandeo, el zarandeo espiritual que vino a su vida es la tentación, la prueba de fe o de tentación de traicionar al Hijo de Dios con 30 monedas de plata que le ofrecieron por darle la espalda, por traicionar al Hijo de Dios, por señalarlo, ¿verdad? Y pues definitivamente ese zarandeo él no lo soportó, cayó en la tentación, cayó en la trampa, y una vez que cayó en la trampa, ¿verdad? Lejos, en vez de arrepentirse de todo su corazón, ¿verdad? En vez de haber llorado amargamente como Pedro, dice la palabra de Dios que se ahorcó, se suicidó. ¿Por qué? Acusado por su conciencia, pero también por su falta de perdón. Porque Judas era definitivamente una persona que no se quería purificar. ¿Sí? Porque Judas, no es el tema de hoy, ¿verdad? Pero una de las cosas que nos enseña la vida de Judas es que era una persona que tuvo el mejor maestro, la mejor doctrina, las mejores oportunidades para servir a Dios y también las mejores oportunidades para ser todo lo que un hijo de Dios debe ser, verdaderamente un hijo de Dios. Pero en la vida de Judas, ¿verdad? Su vida nos enseña aquel tipo de persona que antepone o alguien que antepuso sus deseos e intereses personales, ambiciones personales, por lo antepuso por la justicia, la santidad, la pureza y la fidelidad y lealtad con Dios. Y precisamente por eso, al anteponer todo eso en lugar de ser fiel y obediente y leal con el Señor, leal con Dios, pues él terminó en la perdición. Y ojo con eso, ¿verdad? Porque a veces sabemos muchos Judas en la iglesia, habemos muchos Judas. No hablo de andar traicionando al pastor, ¿verdad? De andar traicionando a los hermanos, pero sí de andar traicionando a Dios con nuestra forma de vivir. Y eso definitivamente te puede conducir a la perdición. Y eso es algo totalmente voluntario. Pero mire, Dios siempre tratará de que ocurra lo primero, o sea, de que el zarandeo espiritual, la tribulación, el zarandeo espiritual nos ayude a darnos cuenta de que estamos hechos, ¿verdad? Y eso nos ayuda a afirmarnos, a crecer espiritualmente cada vez más en Cristo. Porque Dios sabe que nuestra fe debe de ser probada, o sea, mire, usted a lo mejor no quiera creerlo y entenderlo. Si usted ya sabe de lo que le estoy hablando, usted va a decir, sí es cierto, hermano, tiene usted razón, ¿verdad? Pero si usted no sabe de lo que le estoy hablando, ¿verdad? Dios tiene que probar la calidad de su fe. No tanto sus palabras, sino la calidad de su fe, porque una cosa es decir y prometer, jurar y prometer, y otra cosa es que verdaderamente vaya a ser una realidad lo que decimos, lo que prometemos, ¿verdad? Lo que espiritualmente hay dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces, Dios sabe y Dios tiene que probar nuestra fe para nuestro avance espiritual, y para ello a lo largo de toda nuestra vida en Cristo va a usar
un buen número de procesos de purificación o de zarandeos. Zarandeos que tienen que ver, por ejemplo, con tentaciones. Tentaciones pueden ser un buen zarandeo a tu vida. Heridas que ocurren a veces, ¿verdad? A veces en la vida en Cristo. O sea, siendo cristiano, y no tanto la vida devocional o la vida religiosa, espiritual en Cristo, sino la vida, todo lo que tiene que ver en nuestra vida, vamos a recibir heridas, ¿verdad? Heridas de la gente, los vecinos, los compañeros de trabajo, de la familia, de los hermanos en Cristo, de la iglesia, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Vamos a recibir heridas y esas heridas pueden zarandear nuestra vida, ¿verdad? O sea, de hecho zarandean nuestra vida, ¿verdad? Para que salga a flote, porque el propósito del zarandeo, ¿verdad? La criba, ¿verdad? En la criba se zarandeaba, las cribas es una tela de alambre enrejada, ¿verdad? Con cuadritos pequeños por donde solamente pasaba el trigo, el grano de trigo, y arriba de eso se quedaban los palos y se quedaban las piedras, ¿verdad? Los palillos y las piedras. Y y una vez que se quedaba arriba la basura, entonces ahí precisamente, lo que se hacía era quitarle toda la impureza. O sea, a través de las tribulaciones, el propósito es quitar la impureza espiritual de nuestras vidas, ¿verdad? Y también los zarandeos que usa Dios son, por ejemplo, las enfermedades. Hay mucha gente, ¿verdad? Que cuando se enferma, su fe en Dios empieza a tambalear y empiezan a renegar. Empezamos, dijo el otro. Empezamos a renegar. ¿Y por qué, Señor? Si yo te he sido muy fiel, yo te he servido mucho en la iglesia, en la calle, evangelizando. ¿Por qué permites esta enfermedad, Señor? ¿Verdad? Las agresiones de parte de la gente, las decepciones que a veces nos llevamos en la vida, porque siempre esperamos que Dios te bendiga y te prospere, ¿verdad? Hoy la teología de la prosperidad se dice que es la teología de la prosperidad, superabundancia, que siempre es sano, ¿verdad? Que nunca vas a estar en dificultad económica, en dificultades, siempre vas a estar próspero, bendecido, sobreabundado y nunca enfermo, ¿verdad? Siempre sano. Y a veces en la vida, esa es una mala teología que enseña mal a la gente a no plantarse en la verdad espiritual, la verdad bíblica, y muchas veces, a veces la gente tiene decepciones, porque resulta que el evangelio adulterado que le vendieron no concuerda con la realidad espiritual que Dios va a traer a su vida, y a veces la gente se decepciona. Dice, no, es que a mí me dijeron que cuando yo fuera cristiano yo me iba a volver rico, nunca me iba a enfermar, ¿verdad? Otro proceso de tribulación, ¿verdad? Son los fracasos. A veces tú inviertes mucho en algo, ¿verdad? En algo, y resulta que de momento, ¿verdad? Empieza a venir para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, hasta que fracasa. Eso en lo cual tanto te empeñaste es porque salir adelante. Los fracasos, los desiertos. Oiga usted, los desiertos son tremendos, ¿verdad? Hay veces que como cristiano estás rodeado de gente, la gente te vida, pues, como le pasó sabe, aquí le pasó un desierto también a Job. Dice que él era pues alguien prominente en la ciudad, en el pueblo, en la ciudad donde él vivía, ¿verdad? La gente lo admiraba, lo respetaba, lo saludaba respetuosamente, le daban su lugar ahí en la plaza pública, ¿verdad? Donde se sentaban a juzgar los ancianos de la ciudad, ¿verdad? Y era un personaje muy respetuoso. Y después de que el diablo, ¿verdad? Viene y trae este zarandeo a su vida, este fuerte zarandeo, pues él se queda solo, perdón por la expresión, pero se queda solo como un perrito. Y los únicos que estaban cerca de él era su esposa y sus amigos que después lo empezaron ahí a tosigar, ¿verdad? Y a veces así en la vida en Cristo te vienen tiempos de desierto en los cuales te quedas solo, la gente ya no te busca, los hermanos no te buscan, hasta la familia se empieza a alejar de ti, ¿verdad? Tú vas por un lado y la familia va por el otro, ¿verdad? Y esos son tiempos, los desiertos también son tiempos de tribulación para nuestras vidas, de zarandeo específicamente, es un zarandeo que te siembra, ¿verdad?, en lo profundo de tu corazón y pone a prueba principalmente escuche, tu fidelidad y lealtad. Aunque también la confianza, obviamente, ¿verdad? La confianza y la esperanza, pero tu fidelidad y lealtad con Dios, con Cristo Jesús, ¿verdad? Para que sigas adelante. A pesar, pase lo que pase, estés en el desierto más inhóspito, ¿verdad? El desierto espiritual en tu vida, tú sigas firme y adelante y decir, Señor, así me dejes que me muera. Tampoco hay que ser fantoche porque Dios va a decir, sí,
Pero sí sé decir, Señor, mira, me siento mal en este desierto espiritual, estoy solo, me siento solo, ¿verdad? Siento que nadie me ama, ¿verdad? Que nadie me quiere, que ya todo el mundo me dio la espalda. Pero aún así, Señor, yo voy a seguir esperando, confiando y siendo fiel a ti, ¿verdad? Otro de los zarandeos, otro proceso de purificación, ¿verdad? Los zarandeos que Dios permite en tu vida son los hornos de aflicción, ¿verdad? Las aflicciones, horno de aflicción son las aflicciones, dificultades fuertes, ¿verdad? Angustias fuertes que Dios permite en tu vida, ¿verdad? Para que salga a flote qué hay en tu corazón y cuál es la calidad de tu fe, ¿verdad? Las desgracias, también hay mucha gente cristiana, porque a los cristianos también les ocurren desgracias, tragedias, desgracias, ¿verdad? Tú puedes ser el mejor cristiano, el mejor hijo de Dios, el mejor creyente, quizás seas líder, quizás seas pastor, ¿verdad? Quizás seas ministro de algo en tu iglesia, en tu congregación, y aún así te puede ocurrir una desgracia, una tragedia, la pérdida de un familiar, de un hijo, de un esposo, un debacle económico, no sé, ¿verdad? Cualquier tipo de desgracia, que también eso va a ser un zarandeo para tu vida, para que salga a flote, ¿verdad? Como se dice vulgarmente, para que te salga el cobre. No sé si sepa por qué se dice que le salió el cobre, ¿verdad? Porque se dice que cuando se purifica, se mete el fuego a purificar en un crisol y a cierta temperatura empiezan a salir las impurezas y lo primero que sale cuando está el oro aliado con estaño y con cobre, ¿verdad? Lo primero que sale es el cobre, es lo primero que flota, ¿verdad? En la parte de arriba y ahí se le quita el cobre. Después se le quita el estaño, si está aliado con estaño, ¿verdad? Y entonces ya queda el oro puro totalmente, puro totalmente. Los espejismos, ¿qué son los espejismos? Cosas que parecen que no son, es como los malentendidos, ¿verdad? Los espejismos, a veces uno piensas a veces que la gente, en X situación pareces que tu hermano en Cristo, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu pastor, tu líder, parece que te está traicionando, parece que te están clavando la estaca por la espalda, ¿verdad? Pero resulta que no es así, ¿verdad? Sino que tú estás teniendo un espejismo porque no te has dado a la tarea de indagar bien a profundidad. A veces sí te están dando la puñalada trapera, como se dice aquí en México, ¿verdad? La puñalada trasera, ¿verdad? Están apuñalando por la espalda, ¿verdad? Pero a veces hay cosas que nos imaginamos, hay cosas, a veces no sabemos el contexto de por qué la gente está actuando así de esa manera con nosotros, ¿verdad? Y a veces nos imaginamos cosas que no son ni se convierten, que no son ni se convierten en malos entendidos. Y esto también es un zarandeo, ¿verdad? Espiritual para nuestra vida, para ver qué hay en nuestro corazón, si hay paciencia, si hay amor, si hay humildad, ¿verdad? Así como el Señor, ¿verdad? También otro zarandeo espiritual a nuestras vidas que Dios usa es la tardanza en responder a nuestras oraciones, ¿verdad? A veces tú oras y oras y oras y oras por algo que deseas mucho que el Señor te dé, ¿verdad? Que Dios te dé y resulta que tarda y tarda y tarda en llegar, ¿verdad? La palabra de Dios dice en Proverbios que deseo cumplir es árbol de vida, pero que tormento de espíritu es la petición que se demora en ser cumplida, ¿verdad? Ahí estás atormentado diciendo, ¿cuándo se va a resolver esto? ¿Cuándo me van a pagar mis clientes? ¿Cuándo mi hijo va a dejar de ser baquetón, verdad? Cosas así, ¿verdad? Cosas así. También otro de los procesos de zarandeo que Dios usa, ¿verdad? O zarandeo espiritual, es precisamente que las cosas no salgan como esperamos. Tú haces algo, inviertes mucho en algo y resulta que sale de una manera diferente o fracasa, ¿verdad? Y entonces eso también va a ser un zarandeo espiritual en nuestras vidas para probar nuestra fe. La opresión también, ¿verdad? Cuando te empiezan a oprimir, empiezas a ser oprimido, maltratado, ¿verdad? La depresión también, ¿verdad? Hay veces, escuche que en la vida espiritual en Cristo, hay veces que los cristianos también pasamos por depresión. No hablo de aquella tristeza que a veces viene por culpa del pecado, de las cosas que cometemos, ¿no? Que obviamente dice la Biblia que el Espíritu Santo produce una tristeza para guiarnos al arrepentimiento, sino que a veces hay, así como en los desiertos espirituales, también a veces hay tiempos de depresión que te sientes deprimido, te sientes triste, te sientes acongojado, ¿verdad? Si usted lee los Salmos, va a ver que el rey David pasó por todos esos estados espirituales, tanto los eufóricos como los depresivos también, ¿verdad? Y como siempre, en todo momento, él se refugió
siempre se refugió en el Señor, siempre buscó a Dios y buscó esperanza, paz, consuelo, ánimo de parte de Dios, de la única fuente de vida eterna, verdadera que hay, que es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y bueno, en el caso de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, después de que ellos pasaron por ese zarandeo espiritual, ellos se dieron cuenta se dieron cuenta de cómo estaba verdaderamente su fidelidad, y se dieron cuenta que esa fidelidad y lealtad con Cristo Jesús no era verdadera, no era real, a pesar de que ellos le habían jurado y perjurado que no lo iban a abandonar, aunque los llevaran a la muerte con él, ¿verdad? Y después de que se dieron cuenta de que su fe, su fidelidad, su lealtad no era verdadera, no era real, se arrepintieron de ello, y después de eso se volvieron al Señor. Y una de las cosas muy interesantes aquí es que después de ese zarandeo espiritual que el diablo les dio, ¿verdad? Los zarandeó en su fe. Después de eso, ahora sí ya estaban en condiciones aceptables para lo que iba a venir por delante después del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué era lo que iba a venir por delante? Era precisamente la obra que el Señor Jesús les había encomendado, que era la expansión del reino de los cielos, ¿verdad? A través de la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y para edificar a la iglesia, edificar a los hermanos. No, Dios no te puede llevar, el Señor no te puede llevar a un terreno más grande, más amplio y más profundo en tu vida espiritual, en tu relación con Él, en tu ministerio, ¿verdad? Etcétera, etcétera, si primero no eres purificado, si primero no eres moldeado, formado, purificado, zarandeado, tribulado por Dios, para que seas limpio y para que seas íntegro. Esa es la palabra, para que tu fe sea íntegra, sea real, sea verdadera, porque no podemos ser cristianos infieles, y aparte de infieles, que va de la mano con ello, impuros y tercos y rebeldes. O sea, Dios no puede tener, el Señor no puede tener en su cuadra, ¿verdad? El Señor no puede tener en su iglesia gente así. Sabemos que en el final de los tiempos, bueno, a partir de aquel entonces, ¿verdad? Desde el primer siglo, el trigo y la cizaña crecerían juntos, ¿verdad? Pero el Señor, en su verdadero cuerpo de creyentes, en su verdadera iglesia, no puede tener gente ni infiel, ni desleal, ni rebelde, ni terca, ni impura, ni maliciosa, ni perniciosa, ¿verdad? Ni inmoral, ni etcétera, etcétera, etcétera. Porque una vez que muera, si la gente muere con esas mañas, pues no lo puede meter al cielo, ¿verdad? Lo tiene que desechar, echarlo al lago de fuego con azufre, la perdición eterna, ¿verdad? Y bueno, nosotros como creyentes, el Señor no puede llevarnos a mayores y mejores cosas hasta que no nos purifique, ¿verdad? Porque no estamos listos para recibirlas y para soportarlas. Y para ello tiene que obrar en nuestras vidas, transformarnos y purificarnos a través de los zarandeos, del zarandeo espiritual, ¿verdad? A través de las pruebas, dificultades, tribulaciones, angustias, depresiones, todo lo que acabo de mencionar, para purificarnos de malas mañas, malos hábitos, infidelidad, lealtad, ¿verdad? Y también la pecaminosidad que hay en nosotros, para poder usarnos y llevarnos a una mayor profundidad en su relación con Él. Por último, quisiera hablar acerca del zarandeo de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo también pasó por un zarandeo, porque a pesar de que era el Hijo de Dios, Él también tenía que probar, tenía que demostrar que era no solamente apto, sino que era digno de llevar a cabo la obra de redención que el Padre le había encomendado. Porque cuando en el momento que Él decide venir a la tierra, y dice la palabra de Dios en Filipenses 2, que Él decidió convertirse en siervo, despojarse de ser igual a Dios, ¿verdad? Y convertirse en un simple ser humano, en un siervo. En ese momento el Señor Jesucristo también se tuvo que someter a todas las reglas, normas y principios que Dios tenía para los hombres, para la humanidad, porque Él se convirtió en hombre. O sea, Él nunca dejó de ser Dios, ¿verdad? Dicen ahí en la teología se dicen que hubo una unión hipostática, o sea, una unión entre la naturaleza divina y la naturaleza humana, y en su forma humana Él tuvo que someterse a todo lo que Dios había establecido para los hombres. Y entre ellos precisamente pasar también por pruebas, dificultades, tribulaciones y zarandeos. Y el último zarandeo que el Señor pasó fue precisamente a través de su pasión, ¿verdad? La pasión que Él sufrió, ¿verdad? El arresto, la violencia que Él sufrió, el vituperio, los golpes, ¿verdad?
las ofensas, el maltrato y culminó con ese tormentoso sacrificio que fue la crucifixión, que dicen que es uno de los, era uno de los sacrificios, era una de las muertes y de las ejecuciones más horribles, terribles y dolorosas. Aparte de lo ignominioso que era, o sea, de lo vergonzoso, porque eras considerado como un vulgar criminal, un vulgar delincuente, ¿verdad? La gente te aborrecía, te ofendía, ¿verdad? Porque estabas en la cruz, estabas ahí por algo, ¿verdad? Decía la gente, es que está ahí por algo, ¿verdad? Por eso pidieron la cruz para él, ¿verdad? Como un castigo, como aparte de doloroso, ignominioso, ¿verdad? El Señor Jesucristo también sufrió mucho, tuvo miedo, sintió mucho dolor, aflicción en su alma, en su espíritu, pero a pesar de todo eso, a pesar de todo esto, como decimos aquí en México, ¿verdad? Se fajó sus pantalones, ¿verdad? Dice que la Biblia que afirmó su carácter, o sea, se fajó sus pantaloncitos y estuvo dispuesto a afrontar todo lo que se le venía por delante, todo ese sufrimiento con mucho valor, con mucho amor a su padre, ¿verdad? Con mucha fidelidad y obediencia, con mucha humildad, mucha compasión y misericordia con él, por el hombre, porque definitivamente esto, más que hacerlo por Dios, lo estaba haciendo por usted y por mí, ¿verdad? Porque gracias a su infinita compasión y misericordia, gracias a su infinito, ¿cómo se le podría llamar? Su infinita integridad, ¿verdad? Su infinita compromiso con el hombre, fue que él estuvo dispuesto a sacrificarse en la cruz del Calvario, como dice la palabra de Dios, y lo sabemos, que dice que con su sacrificio, su sangre vertida en la cruz del Calvario, dice que a través de eso él le compró al Padre el perdón de nuestros pecados. También dice la escritura en Hebreos que a través de eso nos aseguró la redención eterna. A través de su precioso sacrificio, dice que nos aseguró la participación en el pueblo de Dios, ¿verdad? Porque nosotros al ser gentiles estábamos apartados de las promesas de Dios para Israel, pero que a través de la fe en Él y su sacrificio, entonces pasamos a formar parte del pueblo de Dios. O sea, su sacrificio trajo multitud de beneficios para la humanidad, pero para toda la humanidad no, para todos aquellos que decidiéramos poner nuestra fe, esperanza, fidelidad y obediencia en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. El Señor Jesucristo sabía precisamente todo lo que le iba a pasar, sabía. Hay una parte donde dice, tengo una gran angustia, ¿verdad? Y cuánto quisiera yo que pasara esta angustia, pero pues ni modo. El Padre me ha dado a beber esta copa amarga y pues la tengo que beber, la tengo que pasar por ello, ¿verdad? Pero después de eso, el Señor Jesucristo estaría de sufrir todo esto. La palabra de Dios nos enseña que él estaría contento y satisfecho por todo lo que había logrado al mantenerse fiel y obediente al plan de Dios y propósito para su vida y su venida a este mundo, ¿verdad? Y eso, por último, quisiera leer una escritura que se encuentra en Isaías 53, que es una escritura mesiánica, es una profecía mesiánica acerca de todo esto que pasó el Señor Jesucristo y su resultado. Dice Isaías 53, versículo 2 al 12. Refiriéndose al Mesías, o sea, Cristo Jesús, dice, mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Eso fue lo que pensaban los judíos. Está ahí en la cruz porque por blasfemo, ¿verdad? Versículo 5 dice, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados, pudiéramos ser salvados y sanados de la peor enfermedad que puede existir en el universo entero, que es el pecado. Versículo 6, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad, sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió la boca.
Al ser condenado injustamente se lo llevaron, a nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a la mitad del camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes y disfrutará de una larga vida, y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho, y a causa de lo que sufrió mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Y versículo 12 dice: yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Señor Jesucristo sabía perfectamente que una vez que él sufriera, ¿verdad?, y pasara por todo esto y se mantuviera fiel y firme, apegado al plan de Dios, él iba a ver todo lo que iba a alcanzar y a lograr. ¿Iba a sufrir? Sí. En el mundo se dice que sin sacrificio no hay gloria, ¿verdad? Sin sufrimiento no hay gloria. Y el Señor Jesucristo experimentó uno de los peores sufrimientos que pudo haber experimentado un ser humano. Pero una vez que lo vivió, lo sufrió y pasó ese momento, él vio con satisfacción plena y absoluta en su alma y en su corazón todo lo que se había logrado. Se había logrado redimir a la humanidad del yugo de Satanás. Se podía redimir ahora verdaderamente a la humanidad del yugo del pecado. Se le podrían perdonar sus pecados a aquellos que creyeran en él y se arrepintieran. Y podría llevar a una multitud de creyentes, de fieles creyentes en Dios y fieles creyentes en él, obedientes, ¿verdad?, poderlos llevar al cielo, a su presencia por toda la eternidad. Y por eso, precisamente por esto, como dice el versículo 12, quiero decirle que nosotros los cristianos le cantamos y adoramos a nuestro Señor Jesucristo por todo lo que sufrió, por todo lo que se sacrificó, por todo lo que se humilló por nosotros. Y discúlpeme por lo que le voy a decir, pero lo hizo verdaderamente por una raza que no vale la pena, no valemos la pena, no valía la pena delante, yo creo que a los ojos de la razón y de la justicia, no valía la pena que alguien se sacrificara de esa manera por nosotros, porque nosotros somos una raza terca, necia, rebelde. Somos como el puerco que vuelve al cieno, la puerca lavada que vuelve al cieno, ¿verdad? Muchas veces, pero aún así el Señor Jesús tenía esperanza en nosotros, o tiene esperanza en nosotros, que vayamos avanzando cada día, que vayamos creciendo, madurando, purificándonos, permitiendo que los zarandeos que Dios permite en nuestras vidas nos ayuden a crecer, en vez de que nos ayuden o nos lleven a apartarnos de él. Que Dios me los bendiga mucho a todos aquellos amigos y hermanos que estén conectados en esta hora y los que se estarán conectando más adelante, en horas posteriores o en mañana, pasado, no sé, ¿verdad? Espero de todo mi corazón que esta enseñanza bíblica les sea de tanta bendición y edificación como ha sido para mi vida. Espero de todo mi corazón que hoy es el primer día de la semana. Espero que Dios les bendiga, que el resto de la semana Dios siga bendiciendo, prosperando sus vidas, ayudándoles en todas sus necesidades, ¿verdad? Sanándoles a los que tengan necesidad de sanidad, ¿verdad? Que el Señor sane su enfermedad, que el Señor en su infinita misericordia le ayude a resolver sus problemas, ¿verdad? En el nombre de Jesús esperamos que así sea, ¿verdad? Y bueno, si el Señor lo permite y nos presta vida, y Él nos da la oportunidad, nos vemos próximamente en la reflexión bíblica de media semana, miércoles, Dios mediante, 9 de la noche. Saludos a todos, que tengan una excelente y bendecida tarde. Nos vemos para la próxima.